Bueno, hola a todos y bienvenidos a este espacio de 3 lecciones. Hola, Migue, ¿cómo estás? Hola Cristi, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, y hoy tenemos un programa un poquito diferente y especial. La idea es que, como en esta transición entre primer semestre y segundo semestre del año, queremos hacer un resumen. Escogimos como cuáles fueron los grandes temas de los que hablamos durante este último año de 3 lecciones y les traemos hoy un resumen de 3 temas y dentro de 2 semanas, porque la mitad vamos a tener a Andrés Gómez de Grupo Familia, pues el resumen de los otros 3 temas. Entonces, Miguel, ¿por qué no les cuentas a todos un poquito sobre qué vamos a hablar hoy y qué vamos a resumir? Así es, Cristi. Pero sabes que antes de eso, yo quisiera como llamar la atención de la cantidad de tema que tenemos. Esto realmente Sí, ha sido una experiencia que yo creo que ni tú ni yo nos la imaginamos que pudiera uy, ser sí. así, ¿cierto? Porque en un principio creíamos que íbamos a tener, no sé, por ahí un programa al mes o si acaso 2 programas al mes y ahora pues hemos logrado tener un programa a la semana, lo cual es súper chévere. Sí, Y de eso acuerdo. pues nos ha llevado a recoger una muy buena cantidad de material y de lecciones para compartir. El día de hoy vamos a agarrar tres temas y dentro de 15 días vamos a retomar los otros 3 temas. Lo que hicimos fue, en vez de agruparlos pues o por personaje o por temporada, eh, agarramos pues las conversaciones de la temporada 1 y temporada 2 y los agrupamos en 6 grandes temas. Los que vamos a cubrir hoy son empoderamiento femenino, emprendimiento y transformación digital, recogiendo pues como de cada uno de ellos las lecciones que nos dejaron los invitados de ese tema. Así es, y la próxima semana va a haber otros 3 temas también muy chéveres que son habilidades blandas, liderazgo y cómo escoger ese camino profesional. Entonces, también para que se emocionen para dentro de 2 semanas ver ese resumen. Y como Miguel estaba contando, lo que hicimos fue coger a cada uno de los entrevistados y ponerlo como bajo uno de esos temas sombrilla. Entonces, en cada tema sombrilla nos quedaron entre 2, 3 o hasta 6 de los invitados y con base en sus lecciones tratamos de resumir ese tema en 3 grandes lecciones sobre cada uno de los temas, sobre todo que una de las cosas, yo no sé, Miguel, si a ti te sorprendió, pero a mí sí, fue la cantidad de temas comunes que ha habido entre todos los invitados. Así es, definitivamente hay ideas que son como transversales o que son lecciones que de alguna u otra manera, pues todos han ido aprendiendo a lo largo de su experiencia y por ello pues nos las comparten y obviamente pues le da mayor relevancia a todos estos mensajes. Así es, y con base como en todo esto estamos, pues Miguel y yo preparamos un documento chévere que hoy se los vamos a ir mostrando a medida que hablamos del tema, donde para cada uno de esos grandes temas sombrilla están quiénes fueron los invitados en ese tema sombrilla, cuáles fueron sus lecciones y al final cuáles son como las lecciones que recogen lo que hablamos con esos invitados. Entonces, sin más preámbulo, puede ser, vamos manos a la obra y Proyectamos. arranquemos, exacto, con el primer tema que es empoderamiento femenino. Entonces, empoderamiento femenino, en esa sombrilla tenemos a 2 invitadas, mujeres. La primera fue María Adelaida Arango, que es la vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa. María nos habló específicamente del tema de empoderamiento femenino. Y la segunda fue Marcela Jaramillo, que aunque su tema no se llamaba específicamente empoderamiento femenino, sino inteligencia emocional, también tuvo muchos tintes de empoderamiento femenino, incluso su tercera lección era específicamente dirigida a las mujeres. Y ella es hoy la country manager para Colombia y Guatemala de la marca Castrol, que es una marca pues del grupo BP. De acuerdo. Entonces,
Miguel, si quieres, yo voy a arrancar ahí, yo que hablé resumí más este tema y voy a contarles un poquito como las tres lecciones clave que recogimos de estas dos charlas y la primera con la que voy a arrancar, yo la llamé la conciencia de las barreras invisibles para enfocar la acción. ¿Y de dónde viene eso? Pues fue como arrancó María Adelaida su charla y fue su primera lección. Ella decía, ella enfocaba este tema de empoderamiento femenino desde tres aristas, desde lo personal, desde la empresa y desde el ecosistema. Y en la parte de lo personal específicamente eso era lo que ella decía. Ella hablaba mucho sobre cómo estos temas de equidad de género, muchas veces lo que pasa es que no tenemos conciencia o no sabemos específicamente pues dónde está eso que hace que existan ese techo de cristal del que hablan o esas paredes de cristal de las que hablan. Entonces, ser consciente del tema para de verdad enfocar las acciones que vamos a hacer al respecto era clave y era una de las lecciones, la lección principal pues que nos hablaba María Adelaide. Y ahí pues me acuerdo mucho que ella nos contó muchas estadísticas sobre el tema, nos hablaba como por ejemplo, una candidata mujer no aplica un trabajo si no tiene el 100% de las capacidades o de lo que están pidiendo para el trabajo, mientras que el hombre con el 60% se siente tranquilo y se tira al agua y aplica, ¿cierto? Entonces muchas de las cosas de equidad de género también están en nuestras manos como mujeres, pero si no hacemos conciencia de que eso pasa y de que eso es así, pues puede que se quede así toda la vida. Yo creo que ya uno conociendo ese número, de pronto se arriesga un poquito más. ¿O vos qué opinás? Sí, de acuerdo, Cristi. Y además, pues o más bien, yo me apersono de un mensaje que a mí me caló mucho en ambas conversaciones, relacionado con esto también de las barreras de cristal, y es la responsabilidad que tenemos los papás en la formación de hijos e hijas, ¿cierto? Frente a este fenómeno particular, pues, del techo de cristal y de las paredes de cristal. Yo creo que eh, sigo convencido de que una de nuestras responsabilidades más grandes a la luz, pues, de estos temas de empoderamiento femenino está desde la casa, de educar no solamente a las niñas para que sean un poquito más aguerridas y crean más en ellas mismas, sino también a los hijos, a los niños, para De que ellos acuerdo. también desde muy temprana edad valoren y trabajen de la mano de sus hermanas o de sus compañeras de trabajo o de compañeras de estudio. Entonces, ese mensaje me pareció súper importante de mantener. De acuerdo, y conecto eso que dices, por ejemplo, de la parte de los niños y en general los hombres con esa segunda lección, y yo la resumí como en esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ven equipo. Así Y yo es. creo que este tema de equidad de género también tiene que ver con que no es una cosa de las mujeres o de los hombres, no, es una cosa de sociedad. Y si no estamos todos trabajando para eso en equipo, pues no vamos a llegar lejos en ese objetivo. Y María lo enfocaba alrededor de cómo desde el ecosistema y de construir redes de apoyo y redes de desarrollo era súper importante. Y Marcela lo hablaba mucho desde cómo todos los logros son parte, son fruto del trabajo en equipo y que uno como profesional no se puede olvidar que de verdad pues uno no llegó solo y que hubo mucha gente ayudándole y apoyándolo y trabajando con uno de la mano para llegar a donde llegó, ¿cierto? Entonces creo que esas dos lecciones resumidas en esa frase y con lo que dices del apoyo de los niños y de los hombres para el tema de empoderamiento femenino y de equidad de género es un tema fundamental. Sí, de acuerdo. Y yo creo que subyace en la esencia de la equidad. Es decir, la equidad implica trabajo en equipo, ¿cierto? Porque Total. que no estamos hablando de igualdad, ¿cierto? Estamos reconociendo las diferencias entre unos y otros, pero estamos buscando desde la equidad que haya de verdad un trabajo en equipo y que vayamos juntos, ¿cierto? Como dice este proverbio africano que a mí también me encanta. Sí, sí, Completamente de total. acuerdo.
Total. Y para mí aquí leyendo unos comentarios que nos está haciendo Lourdes en el chat y habla pues que si entonces podemos decir que las mujeres son más confiables cuando dicen que saben algo o que pues porque solo aplican pues cuando de verdad cumplen con el 100% de los requisitos, pero que además debemos ser más intrépidas. A mí eso también me hace pensar un poquito y ahora lo vamos a ver y lo vamos a ver mucho dentro de 2 semanas en algo que ha sido común en muchas charlas y es la capacidad de aprendizaje. Así es. Y es que yo creo que los hombres, pues no es que lo hagan de mala fe, es que ellos dicen, bueno, todavía no estoy ahí, pero yo sé que yo soy capaz de aprender y por eso se echan al agua, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que también es esa confianza que la mujer tiene que tener en su capacidad de aprendizaje y en que ella va a ser capaz de cerrar esa brecha rápidamente. Yo me las sé todas y las que no me sé me las invento, decía en algún momento un compañero mío. O sé Sí, quién la sabe, que es incluso claro, no, mejor. bueno, Yo no sé, ese pero de sé saber quién quién la sabe. sabe es la esencia del trabajo en redes hoy en día. Así es, Eso total. sí es clave. Pero sí, de acuerdo, yo creo que las mujeres bien se merecen ser más intrépidas y echarse al agua sin miedo. Eso pues me parece que es muy, muy importante. Perfecto. Y la última lección que resumí y que aplica un poquito a lo que hablaba María Adelaida sobre desde la empresa, qué es lo que están haciendo, y ella nos hablaba de un montón de procesos y de métricas, nos contaba pues ejemplos concretos de lo que están haciendo en Grupo Nutresa, y al final lo voy a resumir en esta frase o en esta palabra de hacerse cargo, y que también es algo que vemos en común en otros temas y es esa conciencia de o ese enfoque hacia la acción, ¿cierto? No es quedarse y en la estrategia y en la palabra y en quejarse, sino es hacerse cargo y actuar, ¿cierto? Actuar y hacer Sí, algo al respecto. Y creo que María lo contaba de una manera muy interesante en esos procesos y métricas que están desarrollando en el Grupo Nutresa. sí, de acuerdo. El, digamos que este llamado a la acción, que como tú dices, nos lo vamos a encontrar también en el próximo resumen dentro de 15 días. Ah, o no, o ahorita, no, no me acuerdo si está aquí con los de En transformación varios, en digital, varios. pero me Yo creo que acuerdo pues en el mucho, de emprendimiento hay de eso también y sí, en el de transformación digital también hay un poquito de eso. exacto, porque Alejo Mesa me acuerdo que nos hablaba mucho de eso, ¿cierto? De Sí, total, que las ideas no sirven si no se ejecutan, ¿cierto? total. Y Entonces, Santiago Palacio, ahora que hablemos de transformación digital también, ¿te acordás de la frase Done is better than absolutamente, perfect? Que nos exactamente. contaba de esos big tech. Exactamente, entonces creo que sí, es un, como dicen en inglés en mercadeo, es un call to action. Yo creo que es importante, primero que las mujeres se la crean en el entorno del trabajo, segundo, que se echen al agua, que sean más intrépidas, como dice Lourdes, y tercero, ese llamado a la acción, es decir, vamos y hagámoslo y nuevamente trabajando en equipo y demás, pero con el convencimiento de que seguramente esto va a salir bien. Total, y yo no dejaría, y me parece clave dejar dentro de ese resumen también esa conciencia de cuáles son esos aspectos donde de verdad inconscientemente nosotras estamos en desventaja o nos ponemos nosotras mismas en desventaja, como este ejemplo de aplicar a los, pues a los trabajos, ¿cierto? Y como ese Ujú. ejemplo hay muchísimos alrededor de temas de negociación y alrededor de muchos otros temas que yo creo que cuando uno empieza a leer y a hacerse consciente del tema, empieza a aprender del tema, pues ya uno también actúa distinto. Otro ejemplo que a mí me encanta de esos de hacer conciencia, cuando yo estaba en Stanford tenía una clase que era alrededor de temas pues de desigualdad y de pues o de buscar equidad, sobre todo en venture capital y en emprendimiento, que la brecha es gigante. Ujú. Eh, y fue una chica que es una profesora del London Business School, se llama Dana Canse, y ella viene haciendo estudios sobre el tema cuantitativos desde hace un buen tiempo y hizo un estudio donde encontró analizando muchísimas competencias de esas pitch competition, cuando van los emprendedores y hacen su pitch y compiten y al final el que gana le dan, invierten en su compañía. Entonces ella analizó miles de esas competencias o de esos pitch y encontró que
a los hombres, los jurados, independientes si el jurado es hombre o mujer, a los hombres le hacen preguntas de promoción y a las mujeres preguntas de prevención. ¿Qué significa preguntas de promoción? Son preguntas orientadas a la oportunidad, al tamaño del mercado, al crecimiento, como cosas con un tinte positivo a la empresa, mientras que a las mujeres les preguntan sobre el riesgo, sobre las barreras, sobre la competencia, que son preguntas que tienen un tinte negativo. Entonces, ella, por ejemplo, lo que nos decía en la clase era, eso no es para que se echen a morir, eso es para que volteen la pregunta y pues sí, la contestan, pero la voltean hacia lo positivo. Pues sí, yo tengo estos riesgos, pero mire mi oportunidad de crecimiento. Y ahí le volteas la pregunta a la persona, ¿cierto? Eso me Entonces, parece bacanísimo. es súper ¿y eso por qué lo hace uno? Por esa conciencia. Si uno no tiene la conciencia, De uno acuerdo. responde la pregunta de prevención y ya. Sí, yo, siquiera utilizas esa expresión de la conciencia. Yo sentí esta segunda temporada, pues este primer semestre de 3 lecciones, tuvimos muchas invitadas mujeres, lo cual pues fue súper bueno y súper bonito, pero también eso me ayudó a tomar un gran nivel de conciencia frente a todos estos temas que estamos hablando en este momento. Y bueno, también tuve la oportunidad, pues Lourdes Capriles es responsable de esto, tuve la oportunidad en el mes de marzo de participar en un conversatorio con 2 mujeres emprendedoras peruanas muy interesantes y yo me llevo de este año en particular como uno de mis grandes aprendizajes a nivel personal, eso, todo este tema de hacer conciencia de estos temas de empoderamiento femenino, de hacer conciencia de la responsabilidad que los hombres tenemos frente al empoderamiento femenino. Es que no es una cosa exclusivamente donde las mujeres sean las que tengan que hacer el trabajo, ¿no? Eso pues se llama empoderamiento femenino, pero a todos nos toca en las organizaciones, hombres y mujeres. Así es. Entonces, para mí verdaderamente fue una temporada muy bonita en ese sentido. Súper. Sí, de acuerdo. Para mí, pues yo ahorita cuando hablemos de transformación digital les voy a contar como uno de mis grandes aprendizajes también de todo este viaje de 3 lecciones, porque de verdad me ha inspirado un montón para mi emprendimiento y para lo que estoy haciendo hoy. Entonces ahorita en transformación digital les debo esa historia. Muy bien, súper. Entonces pasamos a emprendimiento. Claro, pasemos a emprendimiento. Bueno, a ver, subamos esto para que todos podamos ver. Entonces, en emprendimiento tuvimos 5 invitados. Digamos que aquí recogimos no solamente el emprendimiento como tal, sino que hablamos también del intraemprendimiento y tratamos de recoger como todas las conversaciones que hemos tenido alrededor de este concepto o esta idea de uno hacer empresa y de uno emprender independientemente de si es al interior de una organización o directamente uno como emprendedor. Entonces nos acompañaron Juana y Susana Uribe por allá en nuestras primeras Sí. sesiones. Ellas son 2 emprendedoras jóvenes que, pues si bien vienen de una familia que tiene mucha experiencia de trabajo en el mundo de la moda, ellas decidieron hacer un emprendimiento completamente distinto. También estuvimos con Patricia Sanz, que nos dio la visión de los inversionistas de capital, el Venture Capital. Hablamos con Catalina Escobar, la cofundadora de Macaya, también con ella hablamos de emprendimiento social. Luego hablamos con Evaristo Piedrahita, que
fue una conversación muy divertida porque estuvo llena de anécdotas o casi que, más bien toda la conversación giró alrededor de una gran historia y nos fue dando sus lecciones desde esa experiencia. Y finalmente, pues la conversación con Andrés Vázquez, el director de Nequi, con quien hablamos de intraemprendimiento. Entonces, yo, pues al recoger como estas ideas que ellos nos compartieron, encontré como tres grandes temas. Como temas los denominé primero el propósito, porque varios de ellos hicieron referencia, tal y como decías tú, Cristian, ahorita que hay unas ideas que se repiten, varios de ellos nos hicieron referencia a lo importante que es para un emprendedor tener claro el propósito, tener claro el por qué está haciendo las cosas, tener claro que no hay plan B, o sea, que el emprendedor se la jugó por su emprendimiento y ahí está y tiene que tener capacidad de resistencia en muchos momentos, que hay que ser claro que no siempre las cosas van a estar fáciles, pero que hay que ser capaz de sobrellevar estas cosas teniendo pues un propósito muy claro. Miguel, y También ahí en una cosa que dices muy chévere y es esa resiliencia. Y cuando uno empieza a mirar estos temas de emprendimiento, hay un delicado balance entre la resiliencia y el famoso pivot, ¿cierto? ajá, Porque también le dicen a uno como emprendedor, una de las grandes capacidades del emprendedor es poder entender en cuál es el momento en que se da cuenta que definitivamente la idea no funciona, porque también claro. seamos realistas, hay muchos emprendimientos que fracasan. Entonces, cuando uno se da cuenta que por ahí no es el camino y que definitivamente tiene que hacer un pivot o tiene que hacer un cambio y reenfocar su negocio para que de verdad sea exitoso. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos de los emprendedores, ese balance entre la resiliencia y la pasión y digamos un poquito de terquedad Sí, y entender cuál es el momento de hacer un cambio, de hacer un pivot o incluso hasta de parar el negocio. es que me atrevería a decir que casi todos, si no todos, los que han hablado de emprendimiento de una u otra manera han hecho referencia a eso, ¿cierto? Total. A que los emprendimientos uno tiene que estar dispuesto a acomodarlos a las situaciones del mercado y como tú dices, a veces ser capaz de hacer un pivot de, pues, que puede terminar en un negocio completamente distinto, ¿cierto? Pero finalmente, pues, como decía en esta primera lección del tema de emprendimiento, pues no hay plan B, o sea, el único plan es emprender, punto. Sí, ¿Cierto? total. Muy bien. La segunda lección, pues yo la quise denominar como el equipo o el trabajo en equipo, eh, pero no solamente el trabajo, sino el equipo de trabajo. O sea, son los dos conceptos, el equipo de trabajo y el trabajo en equipo. Y en ese sentido, pues hay unas lecciones muy eh, fuertes, me parece a mí, fuertes en el buen sentido, porque varios de ellos nos dijeron, mire, usted como emprendedor tiene que estar dispuesto a contratar gente que sea mejor que uno, a contratar gente que termine haciendo el papel que uno estaba haciendo como fundador de la empresa. Y ahí, O por ejemplo, inclusive, la historia de Cata, pues, de Macaya es exactamente, espectacular. O sea, los exactamente. aprendizajes y la lección de vida y de profesional de Cata es, me le quito el sombrero. Así es, tal cual. Pero también de alguna manera lo sentí muy conectado cuando Juana y Susana hablaban, contaban como una anécdota que ellas decían, no, nosotras sabíamos que teníamos que tener un empleado con un perfil supremamente bueno y supremamente fuerte y eso nos implicó ponerle un salario que era superior al de nosotras como Sí, fundadoras, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces son decisiones de ese estilo, de uno decir, oiga, tengo que contratar para que mi emprendimiento funcione, a veces tengo que contratar gente que es mejor, a veces tengo que contratar gente que es más costosa desde el punto de vista salarial, pero que al final del día
pues son esfuerzos que se hacen a la luz de garantizar pues el largo plazo del emprendimiento. Y Así por el es. otro lado, pues el emprendedor aprender a trabajar en equipo con estas personas. Como tú dices, creo que la lección de vida de Cata Escobar es súper importante. Ser capaz de decir, ella también lo ponía en como en una lección ñapa. Ella decía, uno tiene que ser capaz de saber cuándo ya terminó su tarea. O sea, Sí. cuando ya la función como fundador está cumplida, le entrego el testigo a otra persona para que tome, digamos, la dirección o la gerencia de la empresa y yo me dedico a otras funciones, pero le tengo que permitir a esa persona pues que haga su trabajo. Entonces, creo que esas lecciones alrededor de el equipo de trabajo y el trabajo con el equipo me parecieron muy, muy valiosas. Sí, y me pareció también interesante la visión de Andrés desde el intraemprendimiento, cómo el equipo, es ese equipo ampliado, porque él hablaba, pues, no solo como de ese gobierno corporativo y de eso, cómo tiene como esos mentores o como esos patrocinadores en el grupo directivo de Bancolombia, pero también habló mucho de los aliados que le ayudaron a construir la empresa. Entonces él hablaba como, pues él al principio que no tenía equipo, pues se soportaba en un montón de aliados que pues hoy siguen siendo parte del equipo y han construido Aneki con él desde el principio. Sí, y ese es un mensaje que es como el equivalente dentro del entorno de intraemprendimiento y es, pues, ahí yo estoy haciendo equipo probablemente con personas que vienen de la misma compañía, pero ahí la Ujú. clave, me parece, es lo que tú dices o lo que mencionó Andrés, en el sentido de que uno tiene que tener un sponsor, uno tiene que tener un equipo que además le ayude en toda la conformación del gobierno corporativo, porque al final del día, pues es una empresa dentro de otra empresa. Entonces, Exacto. y que a veces requiere unos ritmos o unos estilos diferentes, como nos lo mencionaba precisamente Andrés, pues porque ellos lo que estaban haciendo era tratando de reinventar la banca dentro de un banco tradicional, dentro de un banco enorme con una complejidad de agilidad, pues que no se acompasaba con las necesidades de un negocio que es más una fintech que cualquier otra cosa. Entonces, sí, creo que ese tema de cómo entender el trabajo con el equipo en el intraemprendimiento fue muy importante con lo que nos mencionó Andrés. Total. Y la tercera gran lección de los emprendedores, me parece a mí que está relacionada con la conexión con el mercado. Varios hicieron de distintas formas mención a esto mismo y es, pues primero hay que estar dispuesto a oír el mercado y oír el mercado está relacionado con lo que tú mencionabas ahorita del pivot del modelo de negocio, es decir, cuando yo escucho de verdad el mercado, soy capaz de en un momento dado parar y decir, oiga, necesitamos hacer un cambio en el modelo de negocio o en la visión o en el negocio mismo, pero hacerlo en pos de atender el mercado que queremos atender o de resolver el problema que queremos resolver, ¿cierto? Siendo fieles a aquello de estar enamorados del problema más que de la solución, ¿cierto? Que es una expresión Así que tú es. utilizas mucho. Sí, Eh, sí. y también hubo ahí un comentario de Catalina Escobar que fue muy interesante porque ella dijo, vea, a veces cuando uno se adelanta demasiado a los tiempos, tampoco es bueno. O sea, si usted tiene la super innovación, Sí, la super idea de sí, negocio que es revolucionaria, pero usted sí. salió 2 años antes de que el mercado estuviera en la capacidad de adoptarlo, como decimos aquí, pailas. O sea, no le funciona la cosa. De manera que a veces estar demasiado anticipado al mercado tampoco es
no genera una buena solución. Y el De otro acuerdo. elemento que me pareció chévere, que está compartido por varios de ellos, es cuando hablaron de la pasión. Que al negocio, al emprendedor, hay que meterle pasión a lo que uno hace. Tiene uno que enamorarse de ese problema que está resolviendo, volverlo un hobby, nos decía pues Evaristo, es decir, Ay, cuando sí. usted trabaja enamorado o apasionado por lo que está haciendo, a usted el trabajo se le vuelve pues un entretenimiento, ¿cierto? Un hobby. Y de ahí pues también se deriva el ser capaz de ajustarse más bien de ajustar los procesos y los modelos del nuevo negocio, que a eso hacía mucha mención Andrés, Andrés Vázquez, pues cuando nos Sí. habló de Nequi, en el sentido de que obviamente pues una empresa nueva que nacía dentro del banco requería también no estar llamémoslo amarrado, pero no en el mal sentido, digamos, no estar supeditado más bien a los procesos como ya los tiene definido el banco, que pueden ser unos procesos muy robustos, pero que funcionan para la estructura del banco, mientras que puede que para una estructura de una fintech, pues no sean los mejores procesos. Entonces, ¿cómo hay que tener esa flexibilidad para uno ser capaz de hacer cambios cuando sea necesario también en los procesos y en los modelos? Total, y yo quiero resaltar pues una lección de Evaristo que a mí me encantó y fue la tercera que él contó y era que él decía que el pasado ya pasó y que hay que construir es mirando hacia adelante y a mí me encantó porque uno muchas veces se queda mirando para atrás y se da los golpes de pecho y entonces se queda atado en lo que pasó y se le olvida que ya pasó y lo que tenemos es que construir, sí, aprenda lo que tiene que aprender, pero construya y no se quede atado en el pasado. Creo que es un aprendizaje súper chévere, una lección súper chévere para Sí, todos. sí, una visión muy, muy práctica, Sí, pero muy real, ¿cierto? Porque a total, veces, total. como tú lo dices, tendemos a veces a quedarnos como rumiando mucho en lo que nos pasó y en el análisis del quién es el culpable y por qué y no sé Sí, qué y ¿cierto? Cuando ya lo que pasó, pasó, o sea, ya no hay forma de cambiarlo, eso ya es el pasado. Me acuerdo que Baristo decía, eh, el problema que usted tiene ante usted en este momento ya es pasado, ya ay, pasó. sí, Usted lo que se tiene sí. que concentrar es en el futuro y en cómo lo va a resolver de ahí para adelante. Entonces, sí, esa me parece que es una lección muy valiosa y poderosa que nos dejó esa conversación con Evaristo. Y precisamente de la charla con Evaristo, quise sacar una ñapa aquí también, Cristi. Era Buenísimo. que él nos hablaba de que es muy importante no dejar que la narrativa de lo negativo nos domine y que más bien pensemos en construir futuro mirando siempre la luz al final del túnel. Pues, su Carla estuvo muy centrada en la experiencia que vivieron en Susi cuando se les quemó la Sí, fábrica recuerdo la historia. y cómo fue pues como muy traumático en su momento, pero él decía, mire, ante todos los problemas hay una luz para salir del problema. Entonces, concéntrense en la luz, no se concentre en el problema. Mm, y eso me parece que es, pues, de nuevo, una lección muy poderosa, muy conectada con su visión de optimismo y de que hablemos bien de los demás, pero también muy importante en la medida en que necesitamos tomar conciencia de que a veces la narrativa negativa es la que nos domina y no De somos acuerdo. capaces de hacer el switch para pensar en la narrativa positiva. Y me encanta ese último porque creo que nos conecta chévere con el próximo de transformación digital, porque no sé si te acordás que Alejo Mesa, el presidente pues de Iluma y de Premex, en su charla nos dijo al principio que él no veía noticias,
Sí. que él leía el periódico, pero que él no veía noticias precisamente por eso, porque no quería que lo negativo lo contaminara. Y su primera lección estaba enfocada en eso, en ese cuál es la mentalidad con la que vemos el mundo. Entonces él decía, nuestro entorno alimenta esa mentalidad. Entonces, si vos alimentás esa mentalidad con cosas negativas todo el tiempo, pues vas a ser negativo. Sí, Alejo nos hablaba de crear un círculo virtuoso y de Así uno es, rodearse siempre como de unas personas que le ayuden a mantener esa virtuosidad. Eh, exacto. sí, de acuerdo, me parece que tienes toda la razón. Bueno, y entonces en este tema de transformación digital conversamos con tres personas diferentes. Conversamos con Santiago Palacio también hace ya un buen rato, ya casi un año. Sí, Santi vive en Estados Unidos y tiene una experiencia muy interesante porque él ha trabajado en las tres Big Tech, ha trabajado en Amazon, trabajó en Facebook en Facebook, y, qué nivel. y de hecho, pues cuando lo entrevistamos estaba en Amazon y hoy ya está en Google. Ah, vea usted. Entonces, ¿cómo te parece? Ya está, ha estado en las tres, Facebook, Amazon y Google. Le Vea, tenemos que vea usted. preguntar si ha cambiado alguna de las lecciones. Ah, y sí, no, y hay que esperar a ver cuándo nos dice que va para Apple. Ajá, es la única que le queda. Apple y Microsoft, le quedan faltando esas dos Exacto. para estar por todas las cinco. Entonces, conclusión, Santi, pues entonces nos habló mucho de lo que era la cultura y trabajar dentro de estas compañías Big Tech de Estados Unidos. Luego también hablamos con Alejandro Mesa sobre organizaciones exponenciales y él, pues, como les contaba ahora, es el presidente de Iluma y de Premex. Entonces, él fue el otro de los que estuvo en estas conversaciones y el último fue Lucas López, que es el vicepresidente de mercadeo del Grupo Familia, que habló específicamente del tema de transformación digital. Entonces, en resumen, la primera la acción que yo saqué de ellos tres, la resumí en esta frase de Peter Drucker que me encanta y es que la cultura se come a la estrategia al desayuno. Eh, y es muy chévere porque muestra como el poder de la cultura organizacional. Y Santiago ha hablado muchísimo, muchísimo cuando nos contaba de su experiencia tanto en Amazon como en Facebook, de la cultura de estas organizaciones y nos lo contó desde dos resúmenes. Uno, él hablaba como de la mentalidad de dueño o de fundador que tenían todos los empleados y que eso estaba metido en la cultura. Y lo segundo era la mentalidad emprendedora. Entonces, cómo esos dos aspectos de la cultura eran fundamentales en el éxito que tienen estas compañías en el mundo. Alejandro entonces nos lo contaba con esto que ya estábamos conversando y que lo conectábamos con la lección de Baristo, y es como esa mentalidad con la que vemos el mundo definitivamente se alimenta de todas nuestras relaciones y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y se debe conectar, hablé y hablamos también de propósito, volviendo pues a lo que hablábamos de emprendimiento, del tema de propósito, él hablaba cómo esa mentalidad se debe conectar con el propósito para que de verdad guíe nuestras acciones. Y en el caso de Lucas, él hablaba él tiene como una metodología muy interesante que hablaba cómo era, como que la estrategia está en la parte de afuera de la cebolla, que luego Ajá, está la ejecución, pero que en el centro está la cultura y que sin la cultura al final uno no logra hacer nada. de Entonces acuerdo. volvemos a que en resumen, la cultura se come a la estrategia del desayuno. O sea, por más transformación Correctamente. digital que quieras, por más que quieras lograr un cambio en la organización, si la cultura no te acompaña, no lo vas a lograr. Por supuesto, y por eso pues la transformación digital es más una transformación cultural que de tecnología, pues De que en acuerdo. un principio cuando se empezó pues como a acuñar el término y demás, todo el mundo lo relacionaba exclusivamente con un proyecto pues del área de TI, y lo que se han dado cuenta es que el área de TI pues al final del día sí tiene un rol en el proyecto, pero no es el rol más importante porque fierros sin cultura no llevan a ninguna parte. Y esa es la última que tengo ahí, como ves, la clave no es la tecnología. O sea, Así realmente la es, transformación digital, la tecnología es una consecuencia, pero al final no es realmente la razón de ser. Y sin la cultura y sin la ejecución no logras nada.
Sí, Porque esa es la otra, y ahí está la segunda lección, que ahí volvemos al hacerse cargo y a la importancia de la ejecución. Mucha estrategia y mucho pensar sin ejecutar no sirve. Y ahí Santiago nos contaba esa frase de la que hablamos ahora del done is better than perfect, y es no dejarse paralizar por el análisis y no dejarse paralizar por las miles de reuniones, es de verdad, venga, vamos a la acción y vamos a la ejecución, también sin miedo al fracaso, no dejarse paralizar por el miedo al fracaso. Y sí, Alejo también lo hablaba muy chévere, no sé si te acordás de esta parte de los círculos de influencia. sí, claro. Entonces Alejo nos contaba y nos decía, venga, es que usted debe invertir su energía y su esfuerzo en el círculo en el que usted tiene influencia. En el que no tiene influencia, no se desgaste, no gaste su energía ahí. ¿Para qué? Si usted no puede hacer nada. Entonces ahí no se desgaste, no le pare bolas. Enfóquese en su círculo de influencia y ahí es donde usted debe enfocar sus acciones y su ejecución. ¿Para qué? Y a medida, él también decía, y ahí volvía a ese círculo virtuoso del que hablabas, Miguel, él decía que a medida que uno trabajaba en ese círculo de influencia, ese círculo de influencia se iba ampliando. Sí, y en otra reunión en la que andaba la semana pasada hablaban de hacer, ¿cuál era la expresión exacta? Eh, pero no me acuerdo la expresión exacta, pero el símil es como cuando tú tiras una piedra en un lago y las Ujú. ondas empiezan a crecer en la medida en que se van alejando del lugar donde cayó la piedra. Entonces es cómo generar un impacto desde tu círculo de influencia directo y cómo eso a su vez va creciendo en la medida en que va cada uno permeando los círculos sí, que están más hacia el exterior, y obviamente pues el poder que esto tiene. Mira, antes de que vayamos a la tercera, yo quisiera retomar aquí unos comentarios que nos están dejando en el chat. Dale. Lourdes nos habló del trabajo en equipo, que está relacionado pues con el tema de emprendimiento, que dice que todos al mismo objetivo, respetando los roles y muy importante, dividirnos el trabajo y no dividir el equipo. Totalmente de acuerdo. Eh, y luego Oscar Paucar nos habla de que en el Perú están trabajando, dando pasos muy importantes para la transformación digital de pequeña y mediana empresa. Excelente. Y con respecto a la cultura, Lourdes nos dice, la cultura en las empresas de clase mundial es el manejo de una habilidad gerencial blanda, seguridad, salud, igualdad de género, entre otras. Si no manejas la cultura, ninguna estrategia es válida. Totalmente de acuerdo. Ah, y dice aquí Lourdes también al final que de toda esta temporada podemos decir que sin humanidad no hay empresa y no hay éxito. Total. Completamente de Y acuerdo, eso lo hablamos Lourdes. mucho con Marcelo Cataldo, Sí, 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 que sí. lo vamos a hablar la próxima, en 2 semanas, cuando hablemos de habilidades blandas. Acordate que él decía, detrás está siempre el humano, no se nos olvide, y él pues nos hizo mucho énfasis en eso. Sí, y eso de pronto yo creo que es lo que le da respuesta a Oscar, que nos dice que no está de acuerdo, que la tecnología y la cultura son vitales para la transformación digital. Claro, la transformación digital tiene un elemento tecnológico pues muy importante y es transversal, pero aquí lo que estamos haciendo referencia es a la importancia de que la cultura de la organización se vuelque de verdad a sacar provecho de lo que la tecnología nos ofrece. Nos permite hacer, claro, Exactamente. así Pues es. ahora sí vamos a la tercera. Bueno, y la tercera tiene que ver con eso, que la tecnología no es la clave, la tecnología obviamente acompaña y la tecnología al final es lo que estamos implementando, ¿cierto? Pero para que esa implementación tenga éxito, sin la cultura y sin la ejecución, no funciona. Pero me quiero devolver a la de la ejecución porque quiero hacer énfasis en 2 cosas. Una, otra frase que me gustó mucho, yo quiero, en algún momento voy a hacer un documento como con las frases célebres, porque hay muchas frases de Uy, toda esta sí, experiencia que son muy sí, chéveres. Y esta fue una frase de Alejo que decía, el universo premia la acción y no el pensamiento, así es. volviendo pues como a esa importancia de la ejecución. Y Lucas nos hablaba de construir sistemas de gestión o sistemas de trabajo, que para mí al final esos sistemas de gestión o de trabajo no son nada más que ponerle una metodología a la ejecución. Sí, de acuerdo. Eh, y yo he dicho varias veces
que el mismo título que le dan a uno cuando uno llega como empleado a una empresa tiene un significado muy poderoso. Usted es un ejecutivo o una ejecutiva, que lo Ah, que sí. quiere decir es que su responsabilidad es ejecutar. Sí. Entonces, sí, de acuerdo. Yo pues creo que el tema, pues y todos tendremos infinidad de ejemplos de proyectos que, o de ideas muy buenas, pero que nunca se ejecutaron o que se ejecutaron mal y que entonces pues no funcionaron como se había esperado inicialmente. Total. Y les dije pues que les debía una historia de cómo me ha inspirado a mí todo esto para mi Así es. emprendimiento. Y voy ahí una frase que tengo ahí de Alejo en las ñapas. Alejo decía, las compañías no compiten con productos, sino con capacidades. Sí. Y eso de verdad que me puso a mí mucho a pensar en mi emprendimiento, porque me puso a pensar, bueno, realmente cuáles son las capacidades que yo como empresa estoy desarrollando que me van a diferenciar. ¿Cierto? Ujú. Sí, pues voy a tener productos que para el mercado van a ser muy, muy chéveres, pero internamente, ¿cuáles son esas capacidades que hacen que mi empresa sea única y sea diferente? Y me hizo repensar cómo construir mi empresa y de verdad empecé a construirla pensando en qué capacidades voy a desarrollar más que qué productos. No, la capacidad es la que me permite desarrollar los productos, pero no el producto, no al revés. Entonces, cambié un ¿Qué tan montón el enfoque bacano, de cómo Cristi? pienso en mi emprendimiento. Ah, para que veas que de todo esto salen impactos importantes. Pero no, me Total. parece súper chévere y efectivamente, pues el comentario de Alejo, que es muy conectado pues como con la filosofía del mundo exponencial y de las organizaciones exponenciales, es tal cual. Yo creo que lo que diferencia a una institución de otra o una empresa de otra son las capacidades que tenga cada una y las habilidades que tenga para aprovechar esas capacidades, ¿cierto? Así es, así es. No, y me hizo pensar mucho en Apple. Uno piensa en Apple, por ejemplo, que él mismo se mató sus productos. Cuando uno piensa en el iPod, Sí, el iPhone mató el iPod así y es. él mismo se mató. Pero entonces, ¿por qué? Porque es que él no está compitiendo con el iPod o con el iPhone, él está compitiendo es con su capacidad de innovar. Y con esa capacidad interna que tienen como compañía, entonces, ¿qué importa que se muera el iPod? Vendrán otros. Sí, y me estás haciendo acordar de una conversación con un personaje que todavía no ha venido, pero que seguramente lo tendremos en el futuro aquí, que es Alberto Hoyos, el Ajá. presidente de Noel. Y hablando pues de otros temas, él me ponía el siguiente ejemplo, me decía, vea Miguel, en Noel siempre venderemos saltín. Nosotros no vamos a dejar de vender saltín porque es la galleta pues que más se vende, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos pensando en lanzar nuevos productos al mercado, en tratar de competirle en la categoría de galletas, en tratar de sacar productos que a lo mejor el día de mañana pueden llegar a ser tan grandes en el mercado como lo es hoy Saltín. Entonces, y yo creo que ese es un cambio de mentalidad muy importante porque a veces nos cuesta mucho trabajo en las organizaciones ser capaces de manejar estos cambios y de manejar la innovación, porque estamos muy amarrados a lo que tradicionalmente ha funcionado y ha funcionado bien. Así Entonces, si yo es. ya tengo una fórmula que me funciona, ¿para qué la voy a cambiar? Y de alguna manera esto es retarnos a ser capaces verdaderamente de cambiar, de pensar en desarrollar nuevas capacidades, ¿cierto? Y dejando lo que ya funciona, pues deje lo que funcione, pero no se quede quieto, porque las velocidades a las cuales están cambiando estos mercados hoy en día son una cosa de locos. Así es, así es, así es.
Bueno, entonces este es nuestro resumen del día de hoy. Los invitamos pues a que si tienen preguntas adicionales nos las vayan dejando ahí en el chat. Y también yo les quiero hacer una pregunta a todos los que están conectados en este momento y quisiera que me cuenten cómo les pareció el resumen, cómo les parece esta metodología del resumen y si de pronto tienen alguna sugerencia para dentro de 2 semanas de algo que pudiéramos ajustar o mejorar o algo que les gustaría ver que de pronto no hablamos hoy en este resumen y que les gustaría que incluyéramos en el resumen dentro de 2 semanas. Entonces me encantaría que nos vayan poniendo por ahí comentarios en el chat al respecto. Y entonces, como siempre, que yo hago mis recapitulaciones de las 3 lecciones, entonces, sobre empoderamiento femenino que aprendimos, que la conciencia de las barreras invisibles para enfocar la acción. El trabajo en equipo es, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo. Entonces, como esto es una tarea de todos y no solo de las mujeres. Y este tema de ser orientado a la acción y hacerse cargo. Ejecutar. Y ejecutar, exacto, que lo volvimos a ver en transformación digital. En los temas de emprendimiento, la importancia del propósito y de la pasión del emprendedor, que no hay plan B. El segundo, también el trabajo en equipo, ahí conectando con la segunda lección también de empoderamiento femenino, vemos que ahí se nos van dando unos hilos conductores bien interesantes. Y el tercero, esa conexión con el mercado que ayude a guiar las decisiones. Y en transformación digital, primero, pues la importancia de la cultura para que realmente ocurra una transformación. Segundo, ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y tercero, pues la clave entonces vemos que no está tanto en la tecnología, porque si no tengo la cultura y la ejecución, pues no lo voy a lograr ni transformación digital ni ninguna transformación. Entonces, ahí están nuestras lecciones resumidas de estos 3 temas de 12 de los invitados que hemos tenido. Súper. Aquí Lourdes, acá dejaron un comentario que es un compromiso. Cristi, el libro de frases célebres es desde ya un compromiso, espero ansiosa. Lourdes, trabajaremos en eso. Por ahí hay un proyecto andando que más adelante les contaremos, pero está relacionado con eso, con ver cómo estas lecciones las podemos llevar a otros medios. Oscar nos sugiere que también incluyamos casos de éxito concretos y reales. Me parece que es súper chévere la idea, un buen lo comentario, haremos. tengámoslo en cuenta. Y muy interesante conocer más ejemplos de empresas que sean de verdad incluyentes y de personas que han superado grandes adversidades y desarrollado grandes proyectos. Sí, Rodrigo, también es un comentario al lugar y creo que hay que ver cómo lo incluimos para la próxima. Incluso uno de los primeros invitados que tenemos para la próxima temporada tiene algo que ver con eso. Así es, así es. Vamos a arrancar el 15 de julio, pues digamos la fecha. El 15 de julio tenemos un invitado que nos va a retomar todo el tema de inclusión desde una perspectiva que no hemos todavía trabajado aquí en 3 lecciones y yo creo que va a salir una cosa muy, muy interesante. De acuerdo, de acuerdo. Creo que va a ser súper interesante. Muy bien, pues creo que esos son como los comentarios que nos han dejado hasta ahora. Perfecto, entonces a todos, como siempre, muchas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. La próxima semana, como les conté al principio, tendremos a Andrés Gómez, él es el presidente del Grupo Familia y va a estar pues aquí acompañándonos. Y la semana siguiente vamos a tener el resumen parte 2. Así es. Muy bien, no, muchísimas gracias a todos por conectarse, sobre todo por participar. Creo que estos espacios son muy entretenidos cuando ustedes también nos van dejando comentarios aquí por el chat. De acuerdo. Y bueno, los esperamos dentro de 8 días para hablar con el presidente del Grupo Familia y en 15 días estamos con nuestro segundo resumen. Perfecto. Bueno, a todos gracias y nos vemos pronto.